Esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 10 al 11. Lucas, capítulo 2, verso del 10 al 11. Y nunca pongo título, pero he puesto el título de este mensaje, La fuente de nuestro gozo. La fuente de nuestro gozo. Al principio, cuando Dios nos creó en un estado de perfección, un estado de santidad, un estado de conocimiento pleno a Dios, pero también Él nos creó en un estado de santidad y felicidad. Éramos felices y santos, nuestros primeros padres eran felices y santos, pero su gozo y su alegría no venían plenamente de estar en el huerto del Edén, en un mundo perfecto, en un mundo sin preocupaciones, en un mundo sin enfermedad, sin depresión. Esa no era la fuente de su gozo. La fuente del gozo de Adán y Eva era el mismo Dios. Ellos estaban gozosos porque podían glorificar a Dios, porque tenían la certeza de que iban a gozar de Él para siempre. Ese era el gozo de ellos, no era lo que estaba alrededor de ellos, aunque lo que estaba alrededor de ellos los ayudaba, pero la fuente de su verdadero gozo era Dios mismo. Dios era su gozo. Dios era en quien ellos descansaban y Dios era quien satisfacía todas sus necesidades, todas sus pasiones, todos sus deseos, todos sus pensamientos, toda su alabanza. En fin, Dios llenaba toda su vida y por eso ellos estaban en un estado de santidad y felicidad. La fuente era Dios. Una vez ellos cayeron del estado en que fueron creados, una vez ellos desobedecieron a Dios, ese gozo vino a ser preocupación. Ese gozo vino a ser enfermedad, a pasar una vida dura en el mundo. ¿Por qué? Porque ya estaban separados de Dios. Habían sido destituidos, habían sido echados, lo botaron de la gloria de Dios. Y ahora ellos, cuando cayeron, estaban escondidos porque estaban preocupados por lo que Dios iba a pensar de ellos. Por eso estaban escondidos luego de la caída. Hermanos, nosotros tenemos esa misma naturaleza. Aquí en la tierra no hay nada que te pueda garantizar un gozo eterno. Porque ustedes creen que tenemos un gozo momentáneo. Porque las cosas que adquirimos nuevas en un par de años ya no nos llenan de alegría. Porque ustedes creen que quizás las relaciones que hacemos nuevas en un par de años, quizás no hablamos con ellas. ¿Por qué es que estamos amargados en todo momento? ¿Por qué no estamos contentos en todo momento? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué nos airamos? ¿Por qué no estamos satisfechos? Hermano, todas estas preguntas se contestan con una sola respuesta. Es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado por ya no gozar de un estado de santidad, felicidad absoluta. Pero aunque esa felicidad se puede restaurar aquí en la vida, aquí en la tierra, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Nos ponemos de pie y leemos Lucas capítulo 2, verso 10 al 11. Lucas capítulo 2, verso del 10 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es Cristo el Señor. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a ver que el gozo del creyente se encuentra en el regalo de la salvación en Jesús. En esta mañana vamos a ver que el gozo del creyente se encuentra en el regalo de la salvación en
Jesús. Y he dividido este sermón en 2 puntos. Primer punto, el gozo esperado es Jesús. El primer punto, el gozo esperado es Jesús. Y el segundo punto, el verso 11, el gozo del creyente está en Jesús. El gozo del creyente está en Jesús. Y vamos al primer punto, el gozo esperado es Jesús. Y aquí vamos a ver 2 cosas. El mensaje del evangelio es el gozo. Y vamos a ver el gozo del pueblo es el evangelio. El mensaje del gozo es el evangelio. Vamos a ver el verso 10 dice: pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermano, para poder entender el impacto y la magnitud y la importancia de este verso, quizás tenemos que ponerlos en la mente de los judíos, en la mente del tiempo en el que se está hablando, en el que Lucas está hablando en estos versos. Aquí estamos hablando de que desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el profeta Juan el Bautista, Dios estaba en silencio. 400 años de silencio. 400 años quizás en donde el mensaje de Dios fue entendido de diferentes maneras. En donde el mensaje del evangelio le fue añadido o le fue quitado. 400 años de silencio. Cuando a veces yo pregunto en la tarde, y en mi familia y aquí en la iglesia lo hago luego del almuerzo, ¿qué aprendieron del sermón hoy? Tú ves que hay varios que ni se acuerdan de los puntos que se aprendieron en el sermón o que se discutió en el sermón y tienen que buscar ciertas notas. Imagínese usted 400 años de silencio. 400 años en donde no hubo una revelación de parte de Dios. Hasta que este ángel se apareció. Y este ángel dice, traigo buenas nuevas de salvación. Quizás en esos 400 años, ese mensaje de que el Mesías iba a venir fue distorsionado. En esos tiempos, el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno y el poder de Roma. Por lo que quizás estaban buscando un salvador político que los librara de la opresión romana, y no quizás realmente el Salvador ofrecido y anunciado en el Antiguo Testamento, que era un Salvador que nos iba a sacar del pecado y de la muerte y que Él mismo iba a morar dentro de nosotros. Estaban buscando un libertador político. Así que su gozo no estaba en el gozo verdadero, su gozo estaba en lo terrenal. Los judíos tenían un gozo, esperando un gozo terrenal en donde vendría el Mesías y los liberaría de la opresión y del gobierno romano. Así que en estos 400 años se distorsionó esa promesa que había en el Antiguo Testamento para muchos. Pero esos 400 años no cambiaron el mensaje del evangelio. Esos 400 años no quitó o canceló la promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento de que vendría el Mesías, de que vendría un Salvador, el que vendría Dios mismo, que vendría Jesús. ¿Por qué tenía que venir Jesús? Porque había un anuncio del evangelio en el Antiguo Testamento. Hermanos, sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, cayeron del estado de santidad y felicidad, como dije anteriormente. Esta felicidad ya el hombre no la encontraba, ni la podía encontrar en nada que hubiera en la tierra. Y hermano, déjeme decirle, hay ciertas cosas que tanto el creyente como el impío, el no creyente, pueden disfrutar en la creación. Hay ciertas cosas que quizás pueden encontrar un tipo de felicidad o gozo en las cosas terrenales, pero no es el gozo verdadero. No es el gozo eterno y permanente.
Pero nosotros estamos en esa misma condición, quizás como creyentes. Hay muchas cosas que luchamos y muchas cosas que enfrentamos que nos quitan el gozo. Como dije antes, Jesús vino porque realmente ya nuestra relación no estaba bien con Dios. Ya Adán y Eva no habitaban perfectamente con Dios, por lo que ya no tenían un gozo verdadero. Ya ellos no tenían paz con Dios. Y su conciencia no estaba limpia delante de Dios. Ellos antes gozaban de todas las bendiciones que Dios les podía ofrecer y en la caída perdieron todos esos beneficios. En el estado en que fueron creados, ellos vivían para Dios. Eran santos, eran justos y conocían verdaderamente al único Dios verdadero. Pero al ellos caer en el pecado, la tristeza y la amargura entraron al mundo. Ya esa alegría y ese gozo que tenían vinieron a pasar a llanto y tristeza. Y esa es la razón por la que Dios envió o envía Salvador. La razón no es en sí que existe la idea de que vino Jesús y vino a este mundo y murió en la cruz y resucitó al tercer día. No, el gozo no viene simplemente con la información. El gozo viene cuando se le cree al evangelio, cuando creemos que Jesús es Dios y el libertador de nuestras almas. Ahí es que viene el verdadero gozo. Ahí es que volvemos a habitar con Dios. Pero sin Jesús, lo que reina en nuestros corazones es el pecado y la tristeza. ¿Por qué? Porque no estamos en paz con Dios. Sin Cristo no estamos en paz con Dios. Sin Cristo no tenemos una conciencia tranquila delante de Dios. Y sin Cristo, todas las cosas en este mundo nos preocupan y nos traen problemas. Y es por eso que Dios prometió un Salvador. Para volver a rescatarnos. Para volver a habitar con nosotros. Para que nuestro gozo se vuelva a restaurar. Como dice David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Para que nuestro gozo se vuelva a restaurar ¿en quién? En Él. Esos 400 años no invalidaron esta promesa de que Jesús vendría al mundo. Estos 400 años no cancelaron de que vendría el Mesías ofrecido en Génesis 3:15. ¿Y por qué sabemos que no lo invalidó? Porque lo vemos en estas palabras del ángel cuando dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hermanos, Génesis 3:15 anuncia la restauración del gozo al pueblo de Dios. Hace el anuncio de que viene el Mesías a salvar al pueblo de Dios. Este es el anuncio que viene desde el Antiguo Testamento, la promesa de un rescate. Isaías 12:3 dice que con gozo sacará agua de los manantiales de la salvación. Ese es Cristo Jesús. Isaías 35:10, lo leímos esta mañana, dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Cristo no solamente nos da la promesa de la salvación y de habitar con Dios, nos da la promesa de que el gozo será restaurado y viviremos en alegría con nuestro Salvador. No solamente en el mundo eterno, en la vida eterna, sino aquí en la tierra. Hermano, este es el gozo. Este es el gozo no solamente para individuos, para los que han puesto la fe en Cristo Jesús. Yo entiendo que cuando dice gozo del pueblo, este es el gozo para el pueblo de Dios. Este es el gozo para el pueblo de Dios desde el primer siglo de la iglesia, desde antes de la fundación
de la iglesia hasta que Cristo regrese. Este es el gozo del pueblo, que Cristo vino al mundo. Y fíjense cómo Elizabeth reaccionó cuando estaba frente a María en Lucas 1:42. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto es una expresión de gozo, no por quien era María. Ella bendijo a María, eso es real, pero era por el Salvador que estaba en el vientre de la Virgen María. Esto causó gozo en Elizabeth. Esto causó gozo en el pueblo. Hermanos, porque el mensaje del evangelio es gozo para todos, primordialmente para el pueblo de Dios, pero también es gozo para aquellos que están fuera de nosotros. Es gozo para aquellos elegidos que aún no han escuchado el evangelio. Es gozo para aquellos que Dios ha escogido desde delante de la fundación del mundo, que cuando escuchen la voz de su pastor vendrán con gozo a sus pies. Este es el gozo del pueblo de Dios. Fíjense que los ángeles anunciaron y dijeron: estas es las buenas nuevas de gran gozo. ¿Quiénes eran los ángeles? Los ángeles eran mensajeros de Dios, mensajeros del Creador. Y me imagino que este era uno de los mensajes más importantes que el ángel podía cargar. Había otros mensajes importantes, la resurrección, el anuncio de otras cosas, pero imagínense que Dios le diga a este ángel: ve y anuncia que por fin se cumplió la promesa de que el Salvador iba a venir. Se cumplió la promesa del Salvador, ya está aquí, de que el gozo de mi pueblo ha llegado. Este tuvo que haber sido uno de los grandes privilegios de este ángel, de ir a ellos y decir: traigo buenas nuevas de gran gozo. Estoy anunciando que el Cristo, que el Mesías ya vino, no hay que esperar más, ya está aquí. Bueno, este es el gran gozo que trae el evangelio. El gozo de que vino el Mesías para morir por su pueblo, para rescatar a sus escogidos, para darle el gozo que antes gozábamos cuando estábamos eternamente con Dios, o cuando estábamos en principio con Dios en el Edén. Y hermano, todo hombre, creyente o no creyente, se goza con un mensaje como este. Yo creo que el hombre, por haber sido creado imagen y semejanza de Dios, se goza cuando la historia termina bien, cuando el mal es vencido con el bien. ¿Cuáles son las películas que más les gusta a ustedes? Yo sé que las películas que terminan en sufrimiento no es algo de lo que nosotros nos disfrutamos. Quizás decimos: qué porquería de película. Pero cuando el mal es vencido y el bueno sale victorioso, esas son las películas que a la mayoría les encanta. Porque a imagen y semejanza de Dios sabemos lo que es bueno, sabemos lo que trae victoria. Y esto está basado, este mensaje de salvación, en donde Cristo venció a la muerte y al pecado, y donde al final de los tiempos Cristo será victorioso junto a su pueblo. Es algo que trae gozo a todo el pueblo. El bien vence al mal. Hermano, este es el mensaje del evangelio, en donde Cristo vence a la serpiente, donde Cristo aplasta a la serpiente mentirosa en la cruz del Calvario y nos da a nosotros vida eterna. Y hermano, fíjense que esta asistencia de los ángeles es una ayuda que nosotros tenemos hoy día. En Hechos 1:4 dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Este mensaje de gran gozo que los ángeles anunciaron es el mensaje del evangelio. Es el mismo mensaje que el pueblo de Dios tiene que llevar hasta el fin del mundo. Y estamos asistidos por los ángeles, como ellos hicieron con los apóstoles en Hechos 5:19, cuando abrieron la cárcel, la puerta de la cárcel. Hermanos, nosotros tenemos este mensaje de gran gozo. Este mensaje
de esperanza. Este mensaje que verdaderamente restaura al que está triste, al que está amargado, al que está sufrido y le da una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro gran gozo. Que nosotros tenemos como iglesia una labor hasta que Cristo regrese. Como iglesia, quizás usted diga, pero es que yo no soy anciano, yo no soy pastor, yo no soy diácono, pero usted es cristiano. Usted tiene que compartir el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de gozo, a todo aquel que está de frente a usted. Hermano, si usted conoce a una persona nueva, usted está en misión. Decía un pastor que murió el año pasado, él decía que el cristiano está en misión en todo momento. Usted entra a su trabajo por las mañanas, usted está en misión. Usted vive en su comunidad, usted está en misión. Usted hace ejercicio, usted está en pasatiempos, usted está en misión en todo momento, mirando las oportunidades para predicar, para compartir el evangelio de salvación y el evangelio, las buenas nuevas de gran gozo. Segundo punto, el gozo del creyente está en Jesús. El gozo del creyente está en Jesús. Y quiero que presten atención rapidito, y aquí voy a basar este punto en Lucas capítulo 10. El gozo es la salvación en Jesús. El gozo es la salvación en Jesús. Fíjense lo que dice Lucas 10, 17 al 20. Cuando Él envía a predicar el evangelio, cuando Él envía a que liberten demonios y hagan señales sobrenaturales. Fíjense lo que dice Lucas 10, 17 al 20. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos o en el libro de la vida. Fíjense que estos 70 pusieron su gozo en las cosas que realmente no traen gozo. Pusieron su gozo en donde no debían poner su gozo. Pusieron su gozo en las cosas de la vida. Fíjense que ellos vinieron y le dijeron a Jesús: los demonios se sujetan a nosotros por tu nombre. Y ellos estaban gozosos por eso. Ellos se sintieron gozosos por el éxito, por la circunstancia de su vida. Ellos se sintieron gozosos porque todo había salido bien. Porque tuvieron éxito. Porque cumplieron lo que ellos fueron a hacer. Ahí estaba su gozo en las cosas terrenales. Hermanos, ¿cuántos de nosotros también encontramos nuestro gozo en las cosas de aquí en la tierra? ¿Cuánto gozo nos trae cuando hacemos nuestro trabajo bien? ¿Cuánto gozo nos trae cuando nuestros hijos están sujetos a nosotros o cuando nuestro matrimonio va de color de rosa? Cuando todas las cosas que nos proponemos se logran. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestros gozos ahí? Quizás la mayoría de ustedes ponen el gozo en esas cosas. Igual que estos 70 pusieron el gozo porque todo le había salido bien. Pero fíjense que ellos estaban gozosos porque estaban satisfaciendo su propio ego. Estaban satisfechos por su propio deseo. Fíjense que el vocabulario es: se nos sujetan en tu nombre. Se nos sujetan a nosotros en tu nombre. Y por eso estamos gozosos. Hermano, la realidad es que nosotros como creyentes, nuestro gozo no está en las cosas terrenales. Sabemos que vivimos en un mundo caído de pecado. No todo va a salir a la perfección. Nuestro trabajo no va a ir al 100% como queremos. Nuestras relaciones con otros no van a estar como nos gustaría que estén. Vamos a enfrentar en todo momento oposición.
Así que nuestro gozo no está en los éxitos que tengamos en la vida. El gozo no está en las posesiones que podamos adquirir. No está en la salud en la que podamos disfrutar. No está en la felicidad familiar. No está en que todo esté bien y recogido. No está en que nos busquen y nos procuren o se olviden de nosotros. Piense que ellos buscaron y se sintieron gozosos porque se cumplió y se llenaron sus propios deseos. Estaban autosatisfechos. Y hermanos, para nosotros el estar autosatisfecho no es nuestro mero gozo. Que usted saque 4 puntos en la escuela no debe ser su gozo máximo. Que todo vaya bien con la relación que usted tiene no es su gozo máximo. Que toda la relación con sus padres y los hijos con sus padres estén al 100% no es su gozo máximo. Son todas cosas buenas, sí. Y nos esforzamos para estar bien en nuestro trabajo, para sacar buenas notas, para tener una relación buena con nuestros padres, con los hijos, con nuestra pareja, con nuestras esposas. Todas esas cosas son buenas. Pero ahí no descansa nuestro gozo máximo. ¿En dónde descansa nuestro gozo máximo? Estén atentos a lo que Jesucristo les responde. Jesucristo les responde. Dice, sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué dice Jesucristo? El gozo que el creyente debe tener son en las cosas verdaderas o en la única cosa verdadera. ¿Y qué es? La salvación. ¿En dónde está el gozo del creyente? En el Señor, en la salvación. En haberse humillado delante de Cristo y que Cristo sea su Salvador. El haber recibido a Cristo como su Señor. El gozo verdadero está en la salvación, está en el Señor. Fíjense que dice, que su gozo no esté en estas cosas terrenales, que su gozo no esté en su éxito, en su salud, en su bienestar. Eso es bueno y qué bueno que está todo bien, pero su gozo máximo no está en eso. Su gozo máximo debe estar en su salvación, en que su nombre está escrito en el libro de la vida, que está escrito en el cielo. Hermano, esto nos trae gozo abundante. Por eso el ángel dice, traigo nuevas de gran gozo. ¿Y por qué trae buenas de gran gozo? ¿Qué dice luego el verso 11? Fíjense donde descansa la palabra gozo, descansa en lo que contiene el verso 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué dice? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el gran gozo. Ese es el anuncio de las buenas nuevas de gozo, que Cristo ha nacido en la ciudad de David, que el Salvador ha venido. Y el gozo que el creyente tiene es que Cristo ha nacido en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque hemos de una vez y por todas conocido a Dios como Padre. Porque pertenecemos a Cristo. Porque tenemos paz con Dios. Porque nuestros pecados son perdonados. Y porque tenemos la seguridad de una vida eterna. Hermano, eso no les trae gozo. Esto no es gozo verdadero. El mensaje de salvación es nuestro gran gozo. Cristo es nuestro gran gozo. La salvación es nuestro gran gozo. Fíjense que muchos ponen como el gozo de ellos los milagros de Cristo. Hoy hay muchas iglesias que se basan en los milagros y dicen, he sanado a tal persona, vengan a un círculo de sanación, vengan a un servicio de sanación y serán sanos. Hay otros que dicen, ven a Cristo y todos tus problemas irán. Hay otros que dicen, no tienes fe suficiente, por eso Dios no te ha sanado.
Hermano, eso no está, el gozo no está en los milagros. El gozo nunca ha estado en los milagros o las circunstancias en las cuales usted vive. El gozo siempre ha sido Cristo. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, luego que él sanó a la suegra de Pedro, vinieron muchos a donde él, y él sanaba a todos los que venían a donde él. Y luego Jesús le dice a sus discípulos: tengo que irme a otro lugar. Tengo que irme a otro lugar. Fíjense que Jesús está diciendo: debo ir a otro lugar, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. Jesús no dice: debo ir a otro lugar para sanar a los enfermos, a levantar a los muertos. No, Jesús dice: para predicar las buenas nuevas. Esa es la misión de la iglesia. Esa fue la misión del Señor Jesucristo, la salvación de los que están perdidos. Hermano, el gozo es recibido de Jesús. Aquí les dije que el gozo no es terrenal, el gozo está en nuestra salvación. ¿Y cuál es la fuente eterna de nuestro gozo? El Señor Jesucristo. Fíjense en Lucas 10:21. Y voy terminando con esto. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. El Señor Jesucristo se regocijó, estaba contento. ¿Por qué? Por la salvación de sus escogidos. Cristo le dice a ellos: gózate de la salvación. Y Cristo expresa su gozo en la salvación de su pueblo. Hermano, el mismo gozo que tiene el Señor Jesucristo es el mismo gozo que nosotros debemos tener, porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Y si el gozo para Cristo era la salvación de nuestra vida, nuestro gozo supremo debe ser nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hemos sido hijos de Dios, pueblo de Dios, templo de Dios, ovejas de Dios. Somos de Dios. Ese es nuestro gran gozo. Hermano, si su gozo no se encuentra en Cristo Jesús, yo les voy a dar una noticia. Y esta noticia es simple. Muchos de los que no encuentran el gozo en Cristo Jesús dicen: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo encuentro el gozo en Cristo? Y quieren 5 pasos, 3 pasos. ¿Qué puedo hacer durante todos mis días? ¿Qué puedo hacer para tener el gozo de Cristo? Es sencillo. Gózate de la salvación que Él te ha dado. Todas las cosas van a perecer. Todas las cosas van a pasar. Nada es eterno en esta vida, sino solamente la salvación en Cristo Jesús. Y como cristianos luchamos con el gozo. Hay muchos que luchan con el gozo. ¿Cómo voy a estar contento? ¿Cómo voy a tener gozo? ¿Cómo en esta vida voy a tener gozo? Es difícil. Yo enfrento muchas cosas que me quitan la paz. Debe poner claro en su corazón que la fuente de nuestro gozo es permanente. Que la fuente de nuestro gozo es Cristo Jesús. Filipenses 4:4 dice: regocíjate ¿en dónde? En el Señor siempre. Nehemías 8:10: no se entristezca, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Deuteronomio 33:29: alégrate tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Nuestro gran gozo es Cristo, hermano. Nuestro gran gozo es el Señor. Tengan esto en mente. Regocíjense en la salvación que han tenido. Y niños, regocíjense en la salvación que también ustedes han tenido. Hay muchas cosas que les quitan la paz. Su hermano le quita los juguetes, le pega, le gritan. Pero que su gozo nunca esté puesta en sus hermanos, ni en sus padres, ni en sus abuelos. Que su gozo esté en el Señor.
Igual a los padres, a las madres, a los abuelos, a los hijos, su gozo que esté siempre en el Señor, porque la Biblia dice: regocíjate en el Señor. No hay nada más valioso, más hermoso que tener a Cristo en nuestras vidas, que haber recibido la salvación inmerecida. Vamos a fallar, nos van a fallar a nosotros, pero que nunca el gozo sea puesto en esas cosas. Para terminar, un pastor del OPC, Jonathan Laundrie, dice: lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, en nuestros corazones, es un gozo serio. Un gozo que puede enfrentar la seriedad de la vida de frente y aún así salir victorioso. Nada puede sobrepasar el gozo que tiene sus raíces en el Señor. Bueno, en esta iglesia hemos enfrentado enfermedades. Hemos enfrentado pérdidas de bebés, quizás de nietos, quizás de hijos. La crianza no es fácil. El matrimonio que honra a Dios no es fácil. La pérdida de trabajo está presente. La injusticia la hemos enfrentado todos. Muchos enfrentan en esta iglesia depresión, ansiedad, soledad, decepción y muchos de nosotros traición. Y muchos vamos a enfrentar muchas más cosas hasta que Cristo regrese o nos llame a casa. Muchas lágrimas saldrán de sus ojos. Y muchos de los sufrimientos no le permitirá salir de su casa porque quieren estar allí. Pero ninguna de esas cosas que nosotros enfrentamos pueden ser más grandes que la salvación que el Señor nos ha regalado. Piensen lo que dice Él. Nuestro gozo es serio para enfrentar la vida seria. Y al final vamos a estar victoriosos. Hermano, vuelvo y pregunto: ¿cómo gozarte en Cristo Jesús? ¿Cómo gozarte en Cristo Jesús? Contempla el trabajo que Cristo hizo por ti. Contempla el trabajo que Cristo hizo por ti, sus promesas, y yo te garantizo que tendrás gozo, un gozo que no tendrá fin. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros, pero el Señor Jesucristo también fue gozoso y nosotros podemos estar en ese gozo también. Así que hemos visto hasta ahora que el gozo esperado es Jesús. Y hemos visto que el gozo del creyente es Jesús. En Cristo realmente, hermanos, en Cristo realmente podemos encontrar un gozo permanente. Enfrentando los retos, pero un gozo permanente. Si tú no estás en Cristo, déjeme decirle que el gozo que tienes en estos momentos es momentáneo. El gozo que tienes en estos momentos no es eterno. Inclusive si te quieres engañar a ti mismo diciendo que estás contento en esta vida, déjeme decirle que en la vida venidera sin Cristo Jesús vas a sufrir el castigo eterno de Dios. La vida verdaderamente se vive en el gozo de Cristo. Y no hay nadie que te pueda amar más, no hay nadie que te pueda querer más, no hay nadie en que tú puedas encontrar descanso que en el Señor Jesucristo. Y no hay nada más seguro en esta vida que la salvación. Hermanos, ahí debe estar nuestro gozo. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es verdad, es directa. Te pedimos, Señor, que nuestro gozo crezca cada vez más en ti. Que, Señor, aunque suene simple, ayúdanos a meditar en el gran trabajo de Cristo y en sus promesas y encontrar nuestro gran gozo, ese gozo que tenemos cuando estamos conectados contigo por el Señor Jesucristo. Cuando hemos sido recibidos como hijos tuyos, cuando hemos sido aceptados delante del trono de tu gloria. Señor, ayúdanos a encontrar ese gozo eterno en ti. Mi Dios, a pesar de los sufrimientos en esta vida, a pesar de las dificultades, ayúdanos, mi Dios, en medio del llanto y en medio del dolor, a encontrar nuestro gozo en nuestra salvación. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.